Bienvenidos de vuelta a DFC Books. Y antes de meternos de lleno en el material de hoy, quiero hacerles una petición rápida a quienes nos escuchan. Por favor, dejen en los comentarios cualquier petición de libros que les gustaría que se analizaran en el futuro. Nos encanta leer sus sugerencias. Sí, de hecho, la obra de hoy es una de esas que te dejan pensando por días, o sea, de las que realmente te sacuden. Totalmente. Porque hoy vamos a sumergirnos en Cóndores no entierran todos los días. Es una novela clásica, buenísima, del autor colombiano Gustavo Álvarez Gardiazabal, que se publicó por ahí de 1971. Así es un texto fundamental. Entre 1948 y 1958. Y aquí, fíjate, creo que es vital hacer una pausa y dar un aviso de imparcialidad muy claro antes de arrancar. Ajá, claro. Esta novela aborda un conflicto político histórico real, súper complejo entre dos bandos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y quiero enfatizar estrictamente que este análisis no toma ningún bando político. O sea, para nada. No, cero. No estamos aquí para eso. Exacto. Lo que hacemos es reportar imparcialmente los hechos narrados en el material original. Porque lo valioso del autor es que evita por completo el panfleto, ¿no? Él expone la brutalidad absoluta de ambos lados. Sí, nadie sale limpio en esta historia. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque para entender esta época de tanta sangre, primero hay que conocer a las personas que la protagonizaron. Y tenemos que empezar por el centro de todo. León María Lozano, alias El Cóndor. El famosísimo Cóndor. Que, a ver, cuando te imaginas a un líder del terror, piensas en un tipo imponente, ¿no? Un militar, alguien carismático. Pues sí, tipo un villano de película. Pero León María es todo lo contrario. Es un hombre gordo, con una voz así súper gangosa, y lo más característico es que es un asmático crónico. Sus ataques de asma son terribles. O sea, da lástima al principio. Totalmente. Es un conservador devotísimo, un católico extremo, pero es un marginado. Apenas pasó por cuarto de primaria por la pobreza tan extrema que vivía. Y se gana la vida vendiendo quesos en la galería, en el mercado de Tuluá. Es que imagínate, es el arquetipo perfecto de lo que yo llamo el villano invisible. Ese vecino al que la sociedad ignora por completo, al que pisotean y que va acumulando un resentimiento silencioso. Y a su lado está Agripina, su esposa. Uy, Agripina es un personaje fascinante. Súper trágica. Es esta mujer súper sumisa que sufre en silencio, que siempre está vestida de negro. Y tiene un trabajo literal de vida o muerte con él. Cuando a León María le dan esos ataques de asma horribles, ella usa un fuelle de cuero. ¿De esos para avivar el fuego? Sí, un fuelle viejo. Exacto, un fuelle de cuero para echarle aire y aliviarlo. Ella literalmente lo mantiene vivo. Y el contraste de León María y Agripina con la sociedad de Tuluá es lo que le da sabor a la novela. Por ejemplo, está Gertrudis Potes. Ella es la líder liberal del pueblo. Que es una mujer imponente, dueña de una joyería, que usa un bastón de plata. Un bastón de plata. O sea, el estatus total. Pero lo irónico aquí es que Gertrudis, siendo la gran líder liberal, es la que le consigue a León María, un conservador, su puesto de quesos. No manches, o sea, de bandos opuestos. Así es. Cuando muere el padre de León, ella siente mucha compasión, pura simpatía humana, y usa su influencia política para ayudarlo. ¡Qué fuerte! Porque eso te dice que antes del desastre sí había una comunidad, ¿no? No eran solo monstruos políticos. Exactamente. Había humanidad. Y en medio de todo este tejido social, también tenemos a la iglesia, representada por dos figuras muy contrastantes, el padre Ocampo y el padre González. Ajá, la dualidad perfecta. Sí, uno trata inútilmente de frenar la violencia, dando sermones, intentando pacificar. Y el otro, pues ya resignado, solo lidia con las víctimas. Administrando la tragedia, básicamente. Pero bueno, esta transformación del vendedor de quesos al tirano no ocurre en el vacío. Hay un detonante histórico que saca a León María de su puesto de quesos y lo pone en el centro del escenario. Y vaya detonante. Estamos hablando del 9 de abril, el famoso Bogotazo. Asesinan al líder político Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, y el país entero, literal, explota. Y esa furia llega a Tuluá. Llega con todo. Una turba liberal, enfurecida, empieza a quemar partes del pueblo. Imagínate una multitud de 5 cuadras de largo y su objetivo principal es ir a incendiar el colegio de los salesianos. Y aquí es donde León María hace algo loquísimo.
él solo frena a toda esta multitud usando puro engaño y, la verdad, muchísima valentía. Es una escena increíble. Sí, haz de cuenta que se planta frente a la multitud con un tabaco apagado en la boca. En la mano tiene un taco de dinamita que le sobró de una guaquearía antigua. O sea, un explosivo viejo de una excavación. Exacto. Y lo acompañan nada más 3 hombres: Diomedes, el cabo Rojas y su cuñado. Y llevan armas obsoletas sin balas. Es un farol gigantesco, un farol suicida. Totalmente. Y León María les grita a todo pulmón con esa voz gangosa: ¡Ahí les va, chusmatea! Tira el explosivo y se echa a correr. Huye. Y lo fascinante aquí es cómo este evento, que es súper caótico y casi cómico si no fuera trágico, le otorga a León María un prestigio legendario, un prestigio totalmente inmerecido entre los conservadores, pero que cambia su percepción social para siempre. Y eso me deja pensando muchísimo. ¿Cómo es que el miedo colectivo moldea estos héroes? Porque, la dinamita explota y deja un hueco en la calle. ¿Cómo es que un simple hueco en el pavimento se convierte en un monumento intocable para el pueblo? Porque la gente necesita creer en algo frente al caos. En ese momento de pánico absoluto, él pareció el único hombre dispuesto a defender el orden conservador y a la iglesia. El mito se tragó al hombre. ¡Wow! Pero bueno, no todo es mito. Hay raíces muy profundas de odio y de trauma que realmente lo quiebran por dentro. Sí, el evento más importante de esta fase psicológica de León María ocurre en el Parque del Pueblo. ¡Ay! Esta parte es fuertísima. Bastante. Llega Yolanda Arbeláez. Es una niña conservadora que llega al parque montada sobre una mula. Pero el horror es que la mula viene en llamas. ¡Qué espanto! Porque acaba de haber una masacre perpetrada por liberales contra su familia en una hacienda llamada La Esmeralda. León María está ahí y en su desesperación intenta apagar el fuego con unos cartones viejos que encuentra. Tratando de salvarla a manotazo. Sí, pero es inútil. Él ve morir a esta niña de una forma absolutamente grotesca. Ese fuego se le queda grabado en la mente. Y para colmo, poco tiempo después, su propio padre, don Benito, que era un contador ciego de los ferrocarriles, muere. Y no muere de forma tranquila, muere asfixiado. Exacto, el ahogo constante. Y es ahí donde León María desarrolla esta asma psicosomática severa. O sea, el trauma se le va a los pulmones. Necesita ese fuelle de cuero de Agripina más que nunca para poder respirar. El miedo lo ahoga. Literalmente. Y en medio de toda esta tensión tan densa que estamos platicando, creo que es un buen momento para hacer una pausa rápida. A quienes están disfrutando este análisis, les pedimos que se suscriban a DFC Books. Sí, por favor, suscríbanse. No se pierdan nuestras futuras exploraciones literarias, porque siempre traemos historias que nos vuelan la cabeza. Así es. Y volviendo a nuestro protagonista. Retomando, claro. Es precisamente este trauma, ¿no? El trauma de ver arder a los suyos, combinado con algo nuevo. Porque los conservadores empiezan a otorgarle mucho poder. Él hereda los recursos y la influencia de líderes locales que van falleciendo, como don Luis Carlos. Es la tormenta perfecta. Trauma severo, miedo a asfixiarse y de repente dinero y poder absoluto. Eso es lo que empuja a León María a pasar a la ofensiva. Ya no se va a defender, va a atacar. Y así es como nacen los pájaros. Es el inicio formal de esta red de sicarios de León María. Que el primero que marca un antes y un después es el asesinato de don Rosendo Zapata, ¿verdad? Sí, don Rosendo. Lo balean a plena luz del día en el Puente Blanco. Y nadie hace nada. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Y si conectamos esto con el panorama general, ilustra cómo el gobierno local se vuelve completamente cómplice. León María no opera escondido en una cueva. Él dirige las masacres desde su mesa en el Happy Bar. ¿En un bar? Como si fuera la oficina. Sí. Pone y quita alcaldes. Decide qué maestros dan clases y quiénes no. El nivel de impunidad es tal que hay una anécdota increíble donde interrumpe al gobernador en la ciudad de Cali. ¿Al gobernador? Sí. Entra rodeado de sus guardaespaldas con ametralladoras, los famosos Ateortúa y Celín, solo para exigir que restituyan a una maestra de un pueblito. O sea, el poder sobre el Estado mismo. Y es tan descarado que llaman atención internacional. Llega un periodista gringo de la revista Life, lo ve operar, y la revista publica un reportaje súper famoso llamándolo La Tierra del Cóndor, el jefe de los pájaros. Y a él le encanta. A partir de ahí, asume el apodo por completo y empieza a firmar sus telegramas oficiales como el Cóndor.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la forma en que él maneja esto es casi como una corporación. León María opera como un gerente corporativo macabro. Un burócrata de la muerte. Exacto. Ya no se ensucia las manos. Él subcontrata la muerte enviando boletas, que son como órdenes escritas en papelitos desde su oficina en el Happy Bar. Él nomás palomea quién vive y quién muere mientras se toma un café. Es la burocratización del terror. Pero claro, cuando tienes a un pueblo entero bajo este nivel de opresión sangrienta, la olla de presión va a estallar. Y llegamos al envenenamiento. Ah, el capítulo del queso. Sí, el intento de asesinato contra el cóndor. Él y Agripina están en su propia casa, y resulta que son envenenados por un queso que les mandó un personaje llamado Simeón Torrente. Un queso. Qué ironía para un vendedor de quesos, ¿no? Y se lo comen y empiezan a agonizar. Los dos están muriendo en el piso de su casa, retorciéndosele dolor. Y lo más impactante es la reacción del pueblo. Híjole, esa escena es surrealista. Mientras ellos agonizan, el sector liberal de Tuluá se entera de que el tirano se está muriendo. ¿Y qué hacen? Organizan un carnaval. Un carnaval afuera de la casa del tipo que se está muriendo. Sí, en la calle. Hay músicos, bailan, lanzan botellas contra la casa, celebrando que por fin el monstruo ha caído. Es que te habla de cómo la guerra pudre el alma de todos. Pero el problema es que no se muere. No, sobreviven. Llega un doctor, les hacen unos lavados con alcohol de emergencia y Agripina, que es una experta en manejar las crisis de su esposo por el asma, usa su conocimiento para tratar el ataque respiratorio que le da después del veneno. Lo saca adelante. Imagínate la ira del León María al escuchar los tambores y las trompetas celebrando su propia muerte mientras recobra el conocimiento. Uf, la venganza fue brutal, supongo. Absolutamente desmedida. León María manda castigar a todos los que festejaron, pero empieza por los más vulnerables en esa escena, los hijos del maestro Cedeño, que eran los músicos del carnaval. ¡Qué horror! Los secuestran y luego aparecen castrados y asesinados. Es una represalia salvaje. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, a ver, si lo piensas, en este punto, la ideología política ya desapareció por completo, ¿no? Totalmente. O sea, ya no es sobre liberales contra conservadores. La violencia se volvió puramente personal, visceral y vengativa. Es su ego herido usando al Estado como arma. Es un feudo de terror personal. Pero como todo imperio construido sobre sangre, eventualmente se cae. Y llegamos a la caída de El Cóndor, que no es tan épica como uno pensaría. No, es súper anticlimática. Sí, hay un cambio de gobierno a nivel nacional, y de repente el ejército que antes lo protegía le da la espalda. Lo obligan a abandonar Tuluá en 48 horas. Lo destierran. Pero fíjate, no lo meten a la cárcel por los crímenes. Lo envían a la ciudad de Pereira con una pensión del gobierno, o sea, lo jubilan. Es una impunidad disfrazada de exilio, pero el castigo real viene de su propio cuerpo y mente. En Pereira, ya sin poder, se desgasta rápidamente. Tiene varices terribles, está viejo. Y el asma, claro. El asma no lo suelta. Un día sale a la calle, en medio de un ataque agudo, y en su delirio por la falta de oxígeno, se topa con una figura. Es casi fantasmal. Cree ver a Simeón Torrente, el tipo que le envió el veneno. El trauma regresando a cobrar factura. Exacto. Y en esa desesperación, mientras se ahoga y trastabilla en plena calle, es asesinado a tiros. Cae ahí, en la banqueta. Un don nadie otra vez. ¡Qué fuerte! Y su cuerpo es devuelto a Tuluá, ¿no? Y uno pensaría que la gente haría otro carnaval. Pues no, pasa todo lo contrario. La ciudad entera entra en pánico. Cierran las puertas, trancan las ventanas, se esconden aterrorizados. Saben que los pájaros, los sicarios que él dejó atrás, van a buscar venganza. Es el miedo institucionalizado. Solo se escucha a Agobardo Potes tocando las campanas a muerto. Y ahí es donde el libro cierra con esa frase magistral que da título a la obra. Cóndores no entierran todos los días. Y esto plantea una pregunta importante. La muerte del líder no termina con la violencia, ¿verdad? Para nada. Dejó una maquinaria de terror operando sola, institucionalizada en cada rincón del pueblo. El sistema ya no necesita al cóndor para seguir matando. Y eso nos lleva a una reflexión final súper provocadora. Hay una aclaración necesaria que el autor, Álvarez Gardiazabal, pone al inicio del libro.
Él dice que escribió esto como una novela, basándose en lo que él mismo vio de niño por las endijas de la ventana de su casa. Espectador del horror en primera fila. Sí, Pero el país entero la adoptó como la historia oficial. ¿Por qué? Porque, como dice él, es la verdadera historia que solo nos dejan escribir a los perdedores. wow, es una frase demoledora. Demoledora. Te deja meditando. Si la historia oficial, la de los libros de texto, siempre la escriben los ganadores, ¿cuántos cóndores locales y anónimos siguen operando hoy en día, ahorita mismo, en las esquinas olvidadas del mundo? Gobernando desde un barcito en cualquier pueblo. Exacto. Operando en la sombra, esperando que un novelista registre sus atrocidades para que no se pierdan en el olvido. Es una perspectiva que te hiela la sangre, la verdad. Totalmente. Pues con esa idea los dejamos hoy. Muchísimas gracias por sintonizar DFC Books. Nos escuchamos en la próxima.